Hola, estimados y estimadas televidentes del canal UCR. Reciban una cordial bienvenida a la quinta edición del 2018 del programa Diálogos sobre el Bienestar. Les saluda el periodista Álvaro Murillo. En el 2003 inició esta iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer y de la Flaxo Costa Rica. Con este proyecto se busca generar un espacio permanente de deliberación orientado a identificar los nexos entre el desarrollo económico y el progreso social, siempre pensando en la mayoría de la población y sus beneficios. El foro ofrece condiciones para el diálogo profundo y del debate de opiniones y propuestas de expertos, de sectores sociales y también de políticos. A partir de este año se entra en una nueva etapa del mismo, en este caso con la coproducción del canal UCR. El tema que nos convoca hoy tiene particular importancia en el presente mes de diciembre porque debido a las fiestas de fin de año suele haber un incremento en el consumo de drogas, alcohol y tabaco en la población costarricense. En esta ocasión nos acompañan el señor Gerardo Sánchez, quien es investigador y estadístico del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, y don Olger Bogantes, director adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas, a quienes agradecemos, por supuesto, la participación en este programa. Para comenzar, me gustaría hacer una pregunta generadora a ambos, a quien les agradecemos, como dijimos. La primera pregunta, don Gerardo y don Olger, quizá para usted primero, don Gerardo, ¿podría describirnos cómo es el comportamiento general del consumo de drogas en la población costarricense? ¿Cuál es el cuadro al que nos podemos referir en el caso de nuestro país? Sí, bueno, un gusto estar acá. Para contestar a esa pregunta, primero habría que aclarar rápidamente que nosotros entendemos por drogas, digamos, sustancias con potencial psicoactiva, es decir, sustancias con el potencial de generar alguna modificación en las funciones del sistema nervioso central. Eso incluiría al café, a la cafeína en particular, como una sustancia psicoactiva capaz de generar algún tipo de modificación en el funcionamiento normal de las personas, y tendríamos a esta sustancia como probablemente la sustancia que más personas consumen regularmente con ese tipo de potencial. Debido a sus efectos relativamente suaves en cuanto al abuso que pueda tener sobre las personas, usualmente uno se refiere por drogas a las otras sustancias que sí tienen unos efectos sobre la salud cuando se usan de manera reiterada por un periodo más largo de tiempo, más marcados, más claros, y que a veces entrañan deterioros sobre fases de la vida de las personas. En ese sentido, las dos sustancias que más costarricenses acostumbran a utilizar son claramente las bebidas alcohólicas en cualquiera, digamos, de sus presentaciones o productos. El componente activo que opera en ese caso es el conocido como etanol, y el tabaco, básicamente en el formato de cigarrillos, que es como lo más popular todavía, y que básicamente tiene en la gente de la nicotina un efecto con potencial de generar dependencias cuando se usa de la sustancia. Y detrás de ella, mucho más atrás, aparecen algunas de las drogas llamadas ilegales, principalmente la marihuana, y seguida también a una distancia considerable por la cocaína, y más atrás el crack. Esos son como el perfil, digamos, de las 5 sustancias principales con un grave potencial psicoactivo que consumen los costarricenses, con ese orden que les señalé, ¿verdad? Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y crack, que es una especie de derivado de los desechos de la cocaína. Gracias, don Gerardo. Don Olger, desde el punto de vista del Instituto Costarricense sobre Drogas, ¿el cuadro también de consumo de drogas se asemeja al que se hace desde el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia? Don Álvaro, primero agradecerle la invitación, muchas gracias. En efecto, agregando lo que dice don Gerardo, podemos utilizar mucha de la información que ha generado el propio Estado. Podemos generar también información obtenida a través de diferentes encuestas y diferentes mecanismos que el Estado ha generado para poder tener insumos e información relacionada con el consumo de diferentes sustancias prohibidas o en general que pueden ser nocivas o adictivas.
Hay una encuesta reciente generada por el Instituto Costarricense de Drogas en cárceles y el cuadro que presenta recientemente don Gerardo es muy similar. La última encuesta generada por el IAFA también señala en efecto de que hay un 30% de la población activamente consume alcohol, un 12% de la población consume tabaco y de ahí para abajo las demás sustancias. La marihuana, que es una de las sustancias que muchas veces nuestra propia sociedad señala de que es uno de los productos más consumidos, no entra en ese rango de nivel de importancia sustancial. Estamos hablando de quizás un 3% de la población que afirma haber consumido activamente la marihuana, y eso es lo que nos refleja de que la problemática viene siendo la misma, es decir, es el alcohol, la sustancia que está siendo más perjudicial dentro de la población costarricense y es en la cual se deben enfocar justamente los esfuerzos para tratar de eliminar o al menos disminuir el consumo de esa sustancia. Situaciones como cuáles podrían estarse presentando normalmente. Bueno, la propia familia incentiva a que los muchachos que justamente de edades más reducidas empiecen a consumir el alcohol y también muchas veces el consumo del alcohol se da y lo llamamos como un consumo social, es decir, estamos reunidos en una actividad y hay varias amistades, varias personas que conocemos y empezamos a consumir alcohol de grandes medidas. Eso es principalmente lo que estamos identificando como la problemática que existe en el país. Y en el tiempo se ha modificado este perfil. La ley de tabaco entró hace poco y a observación diría uno que ahora hay menos gente que fuma que antes. ¿Ha cambiado también un poco el perfil, don Olger? Sí, efectivamente. Se identifica que el consumo del alcohol más bien viene en alzada, ¿sí? Del 1900, creo que es 95, o por lo menos en los últimos 5 años. ¿verdad? En los últimos 5 años ha habido un crecimiento importante en el consumo del alcohol, tanto en hombres, mujeres, como en población en general. El consumo del tabaco más bien viene en disminución, quizás por los esfuerzos que haya hecho el Estado anteriormente de demostrarle a la ciudadanía de que el tabaco es una sustancia altamente dañina para la salud de las personas. Eso ha incentivado la reducción del consumo del tabaco en porcentajes importantes. Estamos hablando de quizás un 10% que ha disminuido en los últimos años, desde 1995 para acá. Claro. Pero tenemos una situación a la inversa con el consumo de la marihuana. Aunque no llega a porcentajes muy importantes, estamos hablando de que quizás el consumo de la marihuana llega a un 3%, es decir, incluso está dentro del margen de error de una encuesta, o sea, podríamos hablar de que ni siquiera es significativo, pero esta situación a la inversa podría ser también reflejada en el hecho de que la población ha empezado a sentir equivocadamente de que la marihuana no es dañina, con referencias a algunos términos como por ejemplo, uno oye hablar de marihuana medicinal y entonces la gente puede pensar, bueno, es natural, además se habla de que es medicinal, pues entonces no tiene ningún daño. No, la marihuana tiene que ser claro de que es exactamente igualmente dañina que el tabaco y efectivamente esos son los porcentajes que se están visualizando. Es parte de lo que vamos a hablar en este segundo bloque sobre ya la ley que intenta, proyectos de ley para intentar prohibir el consumo de algunos o legalizar el consumo de algunos productos que ahora son ilegales. El año pasado estuvimos trabajando en la zona de Los Santos, en el CTP de San Pablo, y tuvimos muy buenos resultados. A los muchachos les encanta. Y entonces se entrelaza, digamos, el tema de la información sobre drogas, porque en relación con el consumo de cannabis, que ha aumentado, superando el consumo de tabaco, ya ahora mucha gente no consume tabaco, sino que consume cannabis, a pesar de que es ilegal. Hemos tratado de concientizar sobre los riesgos de consumo, sobre todo en esta población menor a los 25 años, por toda la etapa de desarrollo cerebral, por los efectos a largo plazo en cuanto a neuroplasticidad, y en que si no solventamos, digamos, este problema que cada vez está siendo más grande en el consumo, porque piensan que como es natural
no es dañino, en 20 años vamos a tener un problema social y de salud pública inmanejable. Muchas gracias por seguir con nosotros. En este segundo bloque abordaremos el proyecto que se discute actualmente en la política nacional sobre la legalización de la marihuana con fines medicinales. ¿Cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra que tiene este proyecto? Dentro de los detractores, don Gerardo del IAFA, dentro de los detractores hay sectores que mencionan que su aprobación podría abrir un portillo para la legalización de otras drogas de más grueso calibre. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre este proyecto? Sí, tal vez empiezo diciendo lo siguiente. Cuando se habla de marihuana medicinal, un poco lo que se quiere decir es el uso de algunos de los componentes alcaloides que contiene varias de las partes de la planta del cannabis, usadas expresamente para ciertos fines médicos para los que parece que podría tener una probabilidad de hacer al menos un buen paliativo. No se está hablando tanto de usar hacer uso normal del producto marihuana para tratarse algún malestar. Sin embargo, hay personas, y ya no lo digo acá en Costa Rica, sino sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los lugares donde más se ha abierto esta posibilidad, de personas que la fuman con el propósito sobre todo de atenuar dolores muy graves que tienen, personas que han tenido accidentes o algún tipo de situación que les genera mucho dolor, les resulta beneficioso el consumo. Y además les da una cierta autonomía con respecto al sistema sanitario, lo cual en algún momento de todo el proceso de atención que lleva resulta refrescante para esas personas, si cupiera la expresión. Ahora, hecha, digamos, esa salvedad, sería importante remitirse a los países que han hecho algún tipo de experimento en este sentido. Recientemente veía algunos datos de una ciudad, de un pueblo que se llama Pueblo, literalmente en el estado de Colorado, donde se habla de que ha habido cierto aumento leve en los indicadores de consumo, pero que no guarda proporción con las expectativas negativas que tenía el haber legalizado, inclusive el cultivo en ese pueblo. Es un pueblo de vocación agrícola, digamos, se siembra mucho en la zona. Y en otros países también un poco se reporta cierto incremento en el porcentaje de consumidores que inclusive podría estar absorbido por lo que decía antes don Olger, el margen de error de la estimación que se hace, y sin embargo reporta adicionalmente una serie de beneficios, en este caso a este condado de Pueblo en el estado de Colorado, una cifra muy considerable que sobrepasa con creces la inversión que tuvo que hacer el Estado para prever un poco de las situaciones negativas que podrían surgir. En todo caso, sería también importante recordar que ya la ley de salud actual permite, bajo la realización de trámites un poco rigurosos en cuanto al control de la sustancia, inclusive la importación o producción de medicamentos que tengan algunos de estos componentes, insisto, una vez que se cumple con esos trámites que exigen toda una explicación de cómo se lleva a cabo para poder ser utilizados. Y la propia ministra de Salud pues, se ha referido a la necesidad de investigar con seriedad el potencial terapéutico de la planta de cannabis, de cualquiera de las variedades, porque no todas tienen el mismo potencial terapéutico, para un poco decidir, digamos que de una vez, con formalidad, con evidencia científica, sobre el potencial sanitario que pueden tener estos medicamentos y no dejar de beneficiar a la población con productos que usados con un debido control, sin duda pueden beneficiar a personas que lo podrían requerir. No hay evidencia, don Gerardo, perdón. Vamos a ver, sobre eso hay una discusión, no es tan cierto que no haya evidencia. Yo he podido leer algunos materiales que han hecho investigaciones sobre el tema y dicen que para ciertos tratamientos efectivamente se ha constatado algún nivel de mejora, por lo menos en una parte de los usuarios. Creo que a veces pasa también un poco por la lógica de cómo se hace la investigación en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que es un país de punta en esto, sin duda alguna, donde tal vez hay ciertas restricciones para hacerlo, pero hay documentación que habla seria, científica, que habla de por lo menos potenciales beneficios, que en todo caso meritarían un estudio más profundo, pero que da ciertos indicios de que hay cierto tino en el uso de la misma. ¿Cuál es el punto de vista desde el Instituto Costarricense sobre Drogas, don Olger Bogantes? Sí, hay una serie de consultas que se nos han hecho constantemente porque la población tiene mucha, diríamos, ansiedad
entiéndase que hay grupos sociales que también quieren que se legalice algunos medicamentos a base de cannabis y también quieren que muchas veces estos productos sean comercializados lo más rápido posible. Entonces, lo importante en este caso siempre es dejar claro a la ciudadanía qué es lo que se estaría legalizando, qué es lo que se estaría tratando de autorizar. Y en este caso debe quedar muy claro a la ciudadanía de que no es el consumo de la marihuana libremente, tal como lo ha externado don Gerardo, no es el consumo de la marihuana libremente el que se estaría liberalizando. Lo que se llama el consumo recreativo. Claro, exactamente, eso es otra cosa totalmente distinta. Es la extracción de algunos componentes de la planta del cannabis que podrían ser utilizados para la fabricación de productos medicinales que bien puedan ser de comodidad, de utilidad para la ciudadanía en el tratamiento de alguna u otra enfermedad determinada. Esto es a base de pastillas, a base de ungüentos, o sea, no estamos hablando de una cuestión inhalable o fumable, que es lo que mucha gente tiende a pensar. Cuando se le habla del término marihuana medicinal, inmediatamente piensa, bueno, yo voy a poder fumar y eso me tranquiliza y me recupera de alguna enfermedad que pueda tener. No es así como funciona, no es ese el aspecto ni la realización de funciones que estarían tratando de realizar. Esa es la primera acción. Ya la ley incluso, la ley actual, la 8204, ya el legislador dio esa facultad al Estado para que lo pudiera permitir, pudiera generar medicamentos a base de sustancias que son que producen drogas y que esas sustancias pueden ser comercializadas, pueden ser dispuestas para la ciudadanía para que los puedan consumir libremente en beneficio siempre de su salud. Pero tiene que ser específicamente dirigido a eso, a la fabricación de medicamentos a base de componentes de la planta, no la planta en sí. Si hay un riesgo de que se abra el camino para otras drogas. Entonces, no percibo que exista ese real riesgo de que se pueda habilitar la autorización para que se consuman o se puedan incluir otras drogas dentro de estos fines. Le vuelvo a repetir, no es una cuestión recreativa, no es una cuestión que se esté tratando de lograr con ese sentido. Por lo tanto, las otras drogas, cada una de esas tiende a ser menos natural y al ser menos natural, pues tiende también a generar más problemas que beneficios a la salud. Y eso es básicamente lo que, al contrario, no se pretende, ¿verdad? Regresamos después de este tercer pausa con un último bloque con el señor Olger Bogantes y don Gerardo Sánchez de el IAFA. Se encontró que los estudiantes no poseían un lugar donde ellos pudieran solventar dudas o recibir algún tipo de consejería y apoyo sobre el fenómeno de las drogas, y es ahí donde precisamente a través de la investigación nace PRECIT. Es importante decir que el IAFA ha realizado las encuestas que hacen a nivel nacional sobre consumo de drogas lícitas e ilícitas, al igual que el ICD también tiene aportes. De mi parte, yo podría decirles que este año nosotros acabamos de finalizar la investigación que realizamos sobre consumo de drogas, de sustancias psicoactivas en los estudiantes de las universidades públicas. Continuamos con el tercer bloque de nuestras entrevistas. Quisiera pedirle a nuestros invitados elaborar un balance en el que se considere también los costos que tiene para el Estado o para el gobierno la atención el tratamiento de los efectos que genera el consumo de drogas. Don Olger, del Instituto Costarricense sobre Drogas. Claro, en esto puedo basarme directamente en lo que está establecido en la Ley 8204. Hay una serie de dineros que pueden ser dispuestos para la atención de programas de tratamiento y programas de prevención relacionados con consumo de drogas. Esta ley 8204 establece en los artículos 85 y 87 una serie de distribuciones de los dineros que se le incautan a las organizaciones delictivas, como por ejemplo un 60% de este dinero
tanto los intereses generados por los dineros invertidos que se le han quitado a las redes criminales, como también los dineros que entran en comiso, que son dos términos distintos que tal vez la ciudadanía no los maneja. El comiso son los dineros que ya están en poder del Estado, que ya es un proceso que se resolvió en favor del Estado y entonces se le incautó esos dineros a las personas que formaban parte de estos grupos delictivos. El dinero decomisado, hay un proceso que todavía no está resuelto y está en administración entonces del Estado. Aclarar esos dos términos. Lo siguiente es de que entonces efectivamente este porcentaje que le corresponde a estos programas, hablamos de que en términos generales el ICD tiene la capacidad de generar entre 2.000 y 4.000 millones de colones anuales, y esos, si lo multiplicamos por el 60%, que es lo que puede destinarse a programas preventivos, tenemos que serían entre 600 y 1.200 millones de colones los que se pueden entregar para estos fines. Y además dice claramente esa misma ley de que al menos el 50% debe ser destinado a la atención de programas de tratamiento realizados por el IAFA. Entonces estamos hablando, perdón, creo que les dije, son 1.200 y 2.400 y el 50% vendría siendo 1.200 y 600 millones. Entonces básicamente esa es la cantidad de dinero que en este momento podríamos estar refiriendo que se están destinando a este tipo de programas, entre 600 millones y 1.200 millones de colones anuales, sin dejar de lado aquellos programas preventivos que pueden ser desarrollados también por la institucionalidad general del Estado y que tienen también fines benéficos. Principalmente estos van dirigidos hacia la ciudadanía de menores edades. Por muchos años, más de 50 años, en Costa Rica todo estaba enfocado hacia la abstinencia, y a partir de 2 años atrás empezamos a trabajar digamos de una forma protocolizada ya con lo que es modelo de reducción de daños, porque sí, hace más de 25 años muchas personas a través de organizaciones no gubernamentales vienen trabajando el tema con las personas que definitivamente la abstinencia no es una respuesta para ellos. A través entonces de la docencia y de estos cursos los hemos acercado a esta realidad y siento que se han sensibilizado en el tema, comprendiendo que la farmacodependencia es no solo una enfermedad, sino que está afectada por una serie de elementos sociales, culturales, religiosos, y que todos tenemos que formar parte en la solución. Don Gerardo, con recursos como estos y otros que también se cuenta a veces para la aplicación de tratamientos, igual resulta insuficiente, como suele ocurrir, pero ¿cuál es entonces el tratamiento necesario que debe abordarse desde gobierno para atender el problema de las drogas? Sí, se lo voy a responder un poco de esta manera. Más allá de que uno siempre quisiera más, para hacer más, pues igual hay también necesidad de ser austero en el uso de los recursos públicos. De esos recursos que habla don Olger, más otros que como institución de la República le corresponden al IAFA, en una de sus funciones sustantivas, que es precisamente la prestación de servicios de atención por problemas asociados al consumo excesivo de sustancias, aproximadamente se dan al año unas de 70 a 75 mil atenciones individuales, que corresponden a un total de personas como de 20 a 25 mil personas. En este rango es que está oscilando en los últimos años. Eso significa que cada persona atendida, en principio, por año, recibe alrededor de 3 y fracción atenciones o sesiones de atención con los profesionales del IAFA. Eso solamente en términos de las atenciones que brinda el IAFA. Esas atenciones ahora se dan no solo en la sede central del IAFA, sino en unos aproximadamente 12 CAITs, que es el nombre que se le dan a unos dispositivos de atención regionalizados con los que cuenta la institución. Eso incluye 4 que creo que están entrando, si no entraron ya a funcionar, están a punto de entrar a funcionar. Entonces, todo ese dinero, pues en realidad se materializa en atenciones específicas. Uno quisiera de repente siempre contar con la posibilidad de contratar más personal para que los lapsos que transcurren de atención a atención para una misma persona sean más cortos y entonces el efecto, el impacto terapéutico pueda ser inclusive más marcado, ¿no? Pero
esos dineros siempre se ha dicho que lo que se invierte en prevención, aquí yo voy a usar prevención en un sentido amplio, no solo en el que decía don Olger, que efectivamente tiene una retornabilidad importante, sino que entendiendo todo esfuerzo en cualquier fase de deterioro, como que la persona busque ayuda y se le acompañe en la búsqueda de atención, luego desemboca en un no agravamiento posterior de una situación de consumo que la persona quiera controlar. Siempre, todos los estudios internacionales demuestran que siempre es más lo que se recupera, o sea, la tasa de retorno de esa inversión que se haga en prevención y atención de deterioros posteriores, que la inversión que se realiza inicialmente, y por lo tanto todos deberíamos tener, digamos, conciencia de lo importante que es no abandonar financieramente los esfuerzos que se hacen desde los distintos lugares, porque a corto, mediano y largo plazo reditúa en un beneficio para la sociedad. Don Gerardo Sánchez, muchísimas gracias. Don Olger Bogantes también, le agradecemos mucho a ustedes que nos han acompañado en este programa. Les recordamos que el próximo miércoles de cada mes, el primer miércoles de cada mes, se publica en la edición del Semanario Universidad el suplemento Diálogos sobre Bienestar. Les agradecemos la participación de nuevo a ustedes y a ustedes la compañía. Hasta luego.